Nuestro mayor temor no es que estemos fuera de lugar, es nuestro brillo, no nuestra opacidad, lo que más nos da miedo. Escribe Marianne Williams. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para sentirme brillante, hermosa, atractiva, llena de talentos? La pregunta debería ser, ¿quién eres para no serlo? ¿Cuánto vales? Más de lo que quizá tú te imaginas. La definición filosófica del ser humano es que somos buenos, bellos, verdaderos y por tanto sumamente valiosos, únicos e irrepetibles. Tener una idea sana de tu propia valía no significa falta de modestia o que seas presuntuoso. Simplemente quiere decir que tienes una gran confianza en ti mismo y estás a gusto con ser quien tú eres. Tener una idea de que no eres tan valioso equivale, según Maxwell Maltz, a conducir por la vida con el freno de mano puesto. Cuenta el escritor Stan Herman, cuando los hombres hallaron el espejo, empezaron a perder sus almas. Lo que en realidad ocurrió es que comenzaron a preocuparse por su imagen en vez de preocuparse por su propio ser. Y en ese sentido, los ojos de los demás son como espejos, pero de los que distorsionan más, pues si los miras, lo único que puedes ver es el reflejo de lo que tú reflejas, tu distorsión de sus distorsiones, y por lo tanto no es real. El temor está muy unido a la imaginación, y cuando se presenta en forma de angustia y ansiedad, puede hacernos perder la objetividad, nublando nuestra razón con imaginaciones que van lejos de la realidad. Por último, si queremos pasar una vida alegre y feliz, tenemos que dominar y vencer el miedo. Y en palabras suena fácil, pero llevado a la práctica es diferente. ¿Qué podemos hacer para fijarme en lo bueno que hay en mí y no en las opiniones de los demás? Y avanzar por la vida, como dicen algunos jóvenes, sin miedo al éxito. Bienvenidos a Caminos de Esperanza, un espacio para dar un paso, un trazo lleno de luz y color. Quédate y descubre tu propio camino de esperanza. ¿Cómo entender lo que es el miedo? Para responder a estas cuestiones, hemos invitado a una gran persona, una gran profesionista y una excelente amiga. Ella es Edna Sarmiento Lima. Y pues la hemos invitado porque es psicóloga, asesora clínica y además catedrática. Tiene su consultorio y su objetivo es brindar felicidad a cada una de las personas con las que trata. Y lo logra. Bienvenida, Edna, a este tu programa, Caminos de Esperanza. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Pues, cuando tú observas el miedo en las personas, ¿qué es lo que ves? Pues veo inseguridad, veo un temor más allá de lo que existe, porque justamente están inmersos en unos ambientes de poca esperanza, de desilusión, de frustración. Y en este sentido, pues mi deber al nivel, yo le digo, así como en el fútbol hablamos de a nivel cancha, aquí es a nivel consultorio, sí, de poderles fortalecer, más que la autoestima, su propia valía. Ya que muchas veces pensamos que el autoestima, pues sí, debemos de amarnos a nosotros mismos, pero la valía es lo importante. ¿Por qué? Cuando dices valía, ¿te refieres al valor de la persona? Sí. Totalmente. Nosotros tenemos un propio valor, seamos chicos, grandes, medianos, etcétera, y tengamos cualquier, a veces que pensamos que son defectos, pero es como estamos conformados y eso es nuestro propio valor. Cómo nos definimos nosotros mismos a partir de lo que somos, no de un contexto de autoestima de cómo debemos ser. En la lectura, justamente ella hablaba de cuando el ser humano encontró el espejo y empezó a reflejar lo que los demás reflejaban para nosotros. Ese es el autoestima. ¿Cómo me visto por moda? ¿Qué debo pensar por pertenecer?
Pero la propia valía es quién soy realmente. ¿Qué debo de ver en este mundo y cuál es mi misión para poderla desarrollar? Y para eso se necesita valor, no miedo. Pero y como dices, que la gente, toda persona vale, tiene un valor grande, y los gorditos, y los feos, y los que están cojitos, y los que no hablan bien, y los que... Todos somos únicos e irrepetibles. Y además creo que les parece un poco trillado esto que comento. Pero de verdad, cada uno tenemos nuestras habilidades propias e intrínsecas, implantadas dentro de nosotros mismos. A veces no lo vemos porque estamos tan ocupados viéndonos en el reflejo de los demás. Y de esta forma estamos bombardeados por la televisión y muchas otras cosas que hoy en día existen, como los celulares, el que si no tengo esto no me da mi valor, etc. Buscando desde fuera lo que ya tenemos dentro. Justo eso es en lo que nosotros tenemos que fijarnos. Aunque sea gordita, flaquita, me falte una pierna, etc., no quita en ningún momento mi valor. Algo que me da pie es cuando nos enseñaron en la escuela nuestra fisiología, nunca nos dijeron que normalmente las personas tenemos un ojo más chico que el otro. Que a veces un pie es más corto que el otro, o sea, cosas así. Pero eso es lo que nos hace ser diferentes. Y me encantó lo que Maricruz nos comentaba de creado para brillar. Efectivamente, como que nuestra cultura está hecha para lucir, ¡tarán! Pero no para ser. Es correcto. Muchas veces en estos espejismos, porque realmente eso es, un espejismo, algo que vemos, que creemos que existe allá y hacia esa es la meta. Pero ¿qué pasa cuando llegas a ese espejismo? Pues no existe. Y por eso no llegamos a ser plenos, porque siempre estamos buscando ese oasis que se ve al final, pues obviamente distorsionado por el calor del desierto o de la vida, ¿no? Para llamarlo como en un ambiente actual. Y entonces cuando llegamos a ese desierto, a ese oasis que pensábamos allá estaba en ese espejismo, pues es tal cual, se desvanece porque en la realidad no estamos buscando lo que realmente tenemos implícito como personas y seres humanos. Decía Perls, el autor de la psicología Gestalt, que vivimos en un como si, es decir, no vemos o no nos comportamos en la realidad, sino como si yo fuera el amigo, como si yo fuera el médico, como si yo fuera el empleado, como si yo fuera el jefe, pero no nos dejamos ver por esta cuestión de aparentar lo que no somos, creyendo que así somos mejores. Muy bien, pues yo creo que para poder ahondar con todo ese tema, pues vamos a las tarjetas de Caminos de Esperanza. No. Aquí tenemos 6 tarjetas, elige una, ahí tiene escrita la pregunta, si nos las lees, por favor, y nos das tu respuesta. ¿Qué cambios necesitamos para vivir sin miedo a lo que piensen o digan de mí? Cambios, necesitamos voltear a vernos de manera interna. Necesitamos saber quiénes somos y cuál es nuestra misión. Para que, obviamente, cuando se nos presenten circunstancias difíciles, podamos brillar desde dentro y no nos dé miedo absolutamente nada. Cuando nos reconocemos con nuestras virtudes, defectos, que para nosotros pueden ser defectos, pero para el mundo y nuestra misión son los adecuados para que podamos cumplir con ella. Entonces, es muy importante que al ser humano le da miedo a las cosas. Enfrentarnos siempre va a tener un miedo y eso es bueno. Físicamente, biológicamente es un impulso que nos va a llevar a salir adelante. En el miedo pasan 2 situaciones. O me hago bolita y me escondo, o me sale como toda la fuerza. Exacto, como las cochinillas o cuando un animalito en la selva lo va correteando otro, se esconden o se defienden.
En este sentido, pues ya no vivimos en la época de los cavernícolas, pero hoy el mundo nos atemoriza y tenemos temores reales, ¿ok? Lo que tenemos que empezar a hacer en estos cambios es reconocernos, es volver a lo básico, es saber quién soy, cómo soy, por qué soy así, y de ahí vamos a empezar a conocer nuestra propia misión. Cuando las cosas se nos presenten, el miedo nos va a ayudar incluso para poder salir adelante. Muy bien. ¿Sí? Vamos a la Excelente. siguiente pregunta, Ok, si eres tan amable. sí. Caminos de Esperanza nos tiene siempre sorpresas aquí en estas Sí, preguntas. Vamos muchas a ver. sorpresas. ¿De qué manera podemos ir por la vida seguros y felices? Ok. Después de reconocer quién somos, a partir de la última pregunta, Sí. ya podemos, obviamente, ir definiendo cuál es nuestra misión. Por ejemplo, yo fui creciendo y me di cuenta que tenía que estudiar algo que tuviera que ver con las personas, porque nunca fui buena para las matemáticas, la verdad. Entonces, pues obviamente fui definiendo que yo tenía que estar en contacto con las personas y que eso me llenaba. Cuando empecé el consultorio o a capacitar gente, etcétera, pues me di cuenta que tenía miedo. Dije, wow, pues si yo soy muy retraída, siempre en petit comité, ¿no? Sí. Pero cuando ese miedo me tenía que enfrentar para poder trabajar y desempeñar lo que tengo que hacer, me da valor. Y entonces, automáticamente, pues me vuelvo la persona que tiene que ser para ayudar a los demás desde el consultorio o en una capacitación. Y vas segura. Totalmente, Ajá. porque tenemos que buscar en nosotros mismos esa seguridad y te das cuenta que el miedo solamente está para poder potencializar lo que realmente tenemos que hacer. Excelente. Bien. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ay, me gustan las de en medio. Muy bien. Sí. Oh, esto está muy interesante. ¿Cómo influir en nuestros ambientes para generar un clima sin temores y fortalecer la valía de todos para que desarrollen sus talentos y habilidades? Ándale. Muy bien, esto está muy interesante. ¿Cómo influimos? Todos los seres humanos, como decimos, tenemos una misión, pero vivimos en comunidades, no aisladamente. Así es. Entonces, tenemos obviamente un nivel de influencia hacia los demás. Hoy escuchamos mucho los influencers y tal, y a veces Ajá. pues son muy propositivos y a veces mejor ni verlos, ¿verdad? La manera que nosotros tenemos de influir es más allá de lo que nosotros pensamos. Influimos con los ejemplos. Hay muchos pasajes bíblicos en donde obviamente podemos identificar que el ejemplo ha funcionado más para poder guiar a las comunidades. otros. Exacto. Y en la vida de real y en la actualidad, pues no dista mucho, es real. Somos buenos influencers de nuestros hijos como padres. Si estamos enfrente de un grupo, hoy en este programa, pues estamos influyendo de manera positiva. Muy positivo. Buscamos Sí. que sea muy positivo. Sí, entonces siempre debemos de saber el mensaje que queremos dar, cómo lo queremos dar y pues dicen que los católicos tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Con Así nuestro es. testimonio. Cada vez que vamos a misa, pues el Padre dice, dignifiquen con su vida al Señor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que salir a la calle y es muy bonito que siempre tengamos una sonrisa, porque esa sonrisa está influyendo en los demás. Y es esa sonrisa que muchas veces se necesita. No sabemos por qué, pero podemos cambiarle el día a las personas. Sí. Nada más con una sonrisa. Exacto. Sí. De ahí viene pues la importancia de saber quiénes somos y qué tenemos que hacer. Y esto más que decir, oh, wow, soy un gran influencer y no puede quitárseme la sonrisa, es algo que se vive primero, se entiende primero, para después reflejarlo. ¿Cómo logras hacer ese ejercicio para irte dando cuenta de ti mismo? De Porque ti mismo. dices, bueno, pues hay que vernos a sí mismo. Yo me lo imagino en el espejo, pero dice Maricruz que cuando el hombre descubrió el espejo, empezó a perder el alma. Entonces, ¿cómo se puede hacer?
Ok. Como seres humanos nos conforman estas dos partes. La parte corporal y la parte del alma, la parte espiritual. Uh-huh. Entonces, no podemos hablar de un ser humano sin una o sin otra. De ahí los dibujos animados. Si yo veo un dibujo de una caricatura y si no se mueve, no está animada. Nosotros sin alma pasaría lo mismo. Por un ejemplo burdo, ¿no? Pero al final de cuentas, ánima es nuestra alma. Sí. Y nosotros tenemos cuerpo y alma. La corporalidad nos mueve en este plano, ¿ok? Pues terrenal, por llamarlo, y el alma es lo que nos conecta con nosotros y con los demás. Esto es muy importante saberlo porque en el plano de las emociones, por ejemplo, yo no puedo dictar una receta para que se le quite su miedo a Genaro. Uh-huh. Tenemos que trabajar desde la parte interna donde se encuentran las emociones. Que le está ocasionando ese malestar, ese miedo y otras emociones o esas distorsiones que nos pueden dar por no percibir correctamente el mundo en el que vivimos. Y se arreglan desde dentro, desde esta parte de la psique. Y psique, pues también su significado es alma, es algo más allá. De ahí viene el nombre de psicología. Exacto, psicología viene de psique. Aunque fíjate que la mayoría de los psicólogos no mencionan el alma. Sí. Pero su profesión surge de ahí. Sí, claro. Hay muchas distorsiones. A través de la vida, pues sabemos que hay muchas personas muy inteligentes y científicos incluso que han despreciado esa parte y que se han dedicado directamente a la ciencia y negado incluso la creación y todo lo demás. Y ahí es donde pues, nos vamos perdiendo un poco. Eso pasa con la psicología. Por eso siempre debemos de tener en cuenta que cuando buscamos un psicólogo debe de ser con unas bases pues estables. Con algunos principios. Con principios, valores, para que obviamente no todo sea ciencia y no todo sea humano, porque justo tenemos que trabajar. Sí, la ciencia está implantada, somos científicos, la psicología es ciencia, pero también tenemos que trabajar y saber que existen estos valores intrínsecos del ser. Por eso desde las mitologías más antiguas, siempre hablan de esta doble, pues de esta implícitamente hablando del hombre como corpóreo y de la parte espiritual. Entonces existe una correspondencia entre el espíritu y el cuerpo. Totalmente. Una complementariedad. Complementariedad. No podemos ser humanos si no tenemos esa parte espiritual. Y por tanto, digamos, entre lo que sería la fe y la religión, no hay un divorcio, sino hay una unicidad con la ciencia, hay un respaldo de una a la otra. Totalmente, sí, siempre estamos en esa concordancia, ¿ok? Y podemos citar a muchas personas de mitología, no de mitologías, de cómo se creó la psicología desde la era platónica, desde los griegos, donde hablan justamente de estas ideas primitivas del ser, acompañado de cada una de estas dos dimensiones. Entonces, no es algo que sea nuevo, no es algo que se inventaron los católicos, porque también es la base de muchas otras ciencias, de muchos otros estudios, como las matemáticas. Entonces, no podemos ir distanciados uno del otro. Toda ciencia tiene que ver con el humano, y el humano va implícito con la parte interna, que es la psique, el alma, el espíritu. ¿Tendríamos que dejar de ver las redes y el espejo para empezar a conocernos, o cómo está el asunto? Bueno, eso es muy interesante. Sí, hay veces que hay Porque, por ejemplo, la mujer, pues, que las pestañas o sea, quítale el espejo, primero me matan. Sí, es muy importante reconocernos. Es muy importante reconocernos sin pestañas, sin maquillaje, sin nada. Y poder empezar a conocernos a nosotros, saber qué tenemos dentro, de qué nos gusta, qué no nos gusta,
realmente que podamos definir quiénes somos a partir de lo que somos como tal, ¿no? Incluso hasta sin vestimenta se puede hacer, ¿no? Y es que nada más te dejas llevar, tienes razón. Sí. A veces como que nada más te dejas llevar y no piensas en eso que nos estás diciendo. Sí, es la moda. Y el día que yo no me pongo pestañas, pues obviamente me siento extraña. Claro. Pero les voy a dar un ejemplo. ¿Les ha pasado que hay días en los que se levantan y dicen, wow, qué bonito estoy o qué guapa? ¿Ok? Todos los días. No, Genaro yo sé que diario. Pero, pues la gente normal, Genaro. Sí, qué pena. No, pues nos levantamos, hay días bien y motivados y tal, ¿no? Y nos vemos muy bien, no necesitamos nada. Y hay días en los que ya me fui a poner las pestañas, las uñas y todo, y me levanto y digo, ¿qué me pasa? O sea, otra arruga, ¿no? Ya sabes. Sí. Ajá. Pero no somos los mismos, ¿ok? Y justo tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Si el día anterior me pasé una mala noche, si tuve un mal día en el trabajo, mira. Claro. Entonces al otro día seguramente yo no me voy a apreciar porque fallé, digamos, en esa parte de ese día. O no te salieron bien las cosas. No te salen bien y te sientes incómodo contigo mismo, pero sigues siendo la misma persona, ¿no? Y al otro día, cuando te felicitaron un día común que te felicitan en el trabajo, que te sale todo bien, que pues claro que estás hermoso, ¿no? Entonces vean cómo desde dentro viene el ánimo, el sentirnos correctos, y cuando nos sumergimos a visualizarnos, pues es mucho más fácil poder enfrentar. A partir de este ejemplo les puedo decir que cuando estamos motivados y nos sentimos cómodos con nosotros mismos, no hay miedo que nos limite. Podemos hacer lo que sea. Qué importante ser consciente de uno mismo. Y me pareciera, por lo que estás comentando, que entonces somos capaces, si estamos conscientes de quién soy, dónde estoy, qué debo hacer o cómo lo voy a hacer, soy capaz de quitarme el miedo. Totalmente. Porque dijiste también en algún momento de no sentir miedo ante nada. No como tal, o sea, porque me refiero en la situación, el miedo es biológico. Ah, sí. Ajá, sí, o sea, entonces el miedo, las emociones básicas, es una emoción básica y obviamente eso te hace impulsar para autodefenderte, ¿ok? O te puedes guardar, esconder. Es una alarma, ¿no? Una alerta. Sí, claro, o sea, son cosas biológicas que sirven para salvaguardar nuestra vida, una emoción básica como el miedo. Pero tenemos esta parte de la conciencia que nos determina a salir adelante. Podemos utilizarlo porque ahí está el libre albedrío. ¿Qué hago? Me escondo allá en el rincón donde ya nadie me vuelva a llamar la atención, donde tal, y entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿No voy a interactuar más? O ese miedo me impulsa a salir adelante y a poder, pues obviamente, no es que no tengas miedo, pero pues si tienes miedo, pues hazlo con miedo y seguramente va a salir algo muy hermoso. Y se te va a perder el miedo. Por tanto, sería razonable pensar, el miedo es una decisión. Ante el peligro es real, y esto es importante para saber mi ser. El peligro es real. Te puede atropellar a alguien. Vas a pasar las vías, te puede atropellar el tren. Pero yo decido si a ese peligro le tengo miedo y huyo, como el perro que va caminando, le tengo miedo, o lo enfrento. Así es. Y al momento de enfrentarlo, tengo que hacer acopio de valor. Y cuando hago acopio de valor, quito el miedo. Totalmente. Y andas en la vida, pues con miedo, pero seguro lo vas y haciendo. Feliz, ¿no? Seguro y feliz, claro. Y cuando vas haciendo, si tienes miedo a cruzar la calle, pues obviamente cuando la cruzas dices, wow, lo hice. Sí. Y eso te fortalece. Entonces, y creces. Y a eso venimos. La misión más importante de todos es crecer. Y eso nos da crecimiento. Entonces vean la importancia del miedo, pero de hacerlo, de tomar la decisión adecuada para seguir enfrentando los retos que tenemos cada día. ¡Wow! Bueno, pues ¿qué les parece si
nos tomamos un momento, vamos a un corte y recuerda que aquí, en Luces del Siglo, con el equipo de producción, Edna, junto contigo, estamos recorriendo los caminos de esperanza, pintándolos con luz y color para llegar al cielo. Regresamos en un momento. Pues eso da pie a que pensemos o a que platiquemos. La religión y la ciencia, el avance en la civilización, el desarrollo. La religión ha impedido, ha obstruido, ha obstaculizado el desarrollo de la ciencia o la ha impulsado, ha permitido que eso se dé. ¿A cuál religión te refieres? ¿A la religión católica? A la relación con Dios. ¿O a cuál religión? A la relación con Dios. Es que aquí una definición muy importante. Es- Religión viene de religare. Sí, yo entiendo eso. Entonces, la religión es una relación, pero no con cualquiera, sino es de la relación del hombre con Dios. Entonces, cuando hablamos de una relación con Dios, no estamos hablando de un grupo en particular, sino estamos hablando de la relación de dos personas. Dios, que es persona, y el hombre. Bueno, porque de acuerdo con la historia, si nos vamos a la historia, hay religiones que han llevado a que la evolución del ser humano sea mayor, y hay religiones que durante siglos han aplastado a la humanidad. Entonces, por eso dije, ¿a cuál religión se refieren? Para ser claros, de acuerdo, yo no sé mucho, solamente conozco algunas cosas de la historia. Entonces, teóricamente, en teoría, si estás de la mano de Dios, estás ligado con Dios, eso te ayuda a que evoluciones más y que puedas desarrollar mejor tus capacidades, que puedas utilizar mejor tus neuronas para que el ser humano mejore sus capacidades. Pero por historia ya sabemos que con alguna frecuencia la religión ha sido un mecanismo para manipular a la población y tenerla en oscurantismo. Y durante siglos la religión tuvo un oscurantismo en la población humana. En otros tiempos, también, tal vez sí se logró que la religión ayudara al crecimiento de la humanidad. Por eso decía, ¿cuál religión? ¿En cuál tiempo? Pues acerca de la católica tenemos algunos ejemplos. El Papa Gregorio fue el que descubrió y denominó los nombres de las notas musicales, por ejemplo. Y ahí tenemos el inicio de toda la música con el canto gregoriano. Esa es una, él hizo el do, re, mi, o sea, él fue el que inició todo eso. También de él tenemos el calendario que nos rige hoy, porque antes había un calendario que era el juliano, y él se dio cuenta que ya tenía muchas fallas y creó el calendario que tenemos. Gregoriano, que es el que nos rige. Y como eso, pues hubo siglos en donde se crearon universidades. Con respecto al arte, por ejemplo, hubo escultores, pintores, bellezas que se han creado por gente que está ligada a la religión. Y pues esa encíclica que nos mencionaba Genaro, que yo creo que a ti te encantaría, Fides et Ratio, habla precisamente de que vamos buscando y apoyándonos unos a otros para que lleguemos al descubrimiento de la verdad, unidos de la mano la ciencia y la fe. Cuando pensamos en un Dios, pensamos en un ser de bien. No puede ser que una relación con Dios te lleve a disminuir. Lo que pasa es que a lo mejor ese que dice tener una religión se está relacionando no con Dios, sino con el enemigo de Dios. Y es oscurantismo, estamos de acuerdo. Eso es oscurantismo. Eso es lo que denigra, degenera, degrada, disminuye, pierde y mata de alguna forma al ser. Cuando nosotros hablamos del bien, estamos hablando de lo que es. Cuando estamos hablando del mal, hablamos de lo que no es. El bien, Dios es amor, Dios es el bien. Tú hablabas del odio y hablabas del rencor. No es amor. Entonces, conviene hablar de lo que es, no de lo que no es. El hombre, nosotros, yo mismo,
cualquiera de los demás, a lo mejor tú no, pero cualquiera de los demás, nos equivocamos. Los errores existen. Los errores existen. Y entonces uno puede creer que tiene una buena relación y en realidad, pues no es así. Cuando una pseudo religión se relaciona con un espíritu maligno, puede ofrendar corazones, puede ofrendar sacrificios humanos y puede ofrendar pues cosas que no son. O puede declarar que una gente que no concuerda conmigo la declaro bruja y la quemo en hoguera. Por ejemplo. Entonces eso fue lo que hizo la Iglesia Católica durante siglos, quemar a la gente que no concordaba con ellos, porque era bruja. Y a eso le podríamos dedicar un capítulo especial. Ajá, así es. Un programa Es decir, completo. Entonces, claro. Y luego, durante muchos años, se dijo, estos son los dogmas de fe, y cualquiera que se salga de aquí, no importa si eres científico o no. ¿Se acuerdan ustedes de Y a pesar de todo se mueve? El científico que dijo que la Tierra se movía alrededor del Sol, y decían que no. El Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra. Y pues dijeron, te vamos a cortar la cabeza. Y él dijo, está bien, me retracto, lo que ustedes digan, así está bien. Y cuando iba bajando del cadalso dijo, y sin embargo se mueve. Pues ahí la religión no estaba ayudando a que desarrollara la ciencia, estaba aplastándola. Así que, perdónenme, pero cuando te digo yo que depende de qué religión y en qué tiempo de la historia, a eso me refiero. Eso es algo que denominamos nosotros leyendas negras de la iglesia. Y precisamente... Es historia. Sí, pero ¿quién escribe la historia? Entonces, ¿no fue cierto? Hay muchas cosas en la historia que no fueron ciertas. O sea, sí. ¿Quién escribe la historia? Es El una que gana. pregunta importante. Sí, ¿Quién escribe la historia? Los triunfadores. exactamente. Sí, exactamente. Los vencedores. ¿Por qué Roma es grande? Entonces usted dice que todo lo que la Santa Inquisición hizo No decimos ¿no fue que cierto? todo. No ¿No fue decimos que cierto? todo. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de que la religión obstruye o no obstruye el desarrollo del ser humano. Aquí habría que ver un principio. A cuestiones humanas, soluciones humanas. A cuestiones divinas, Soluciones divinas. soluciones divinas. La religión nos va a dar una respuesta en la relación con Dios. La ciencia nos va a dar una respuesta en la relación con lo material. La unión de la ciencia y la religión nos va a dar la respuesta al ser integral. Cada uno en su campo. No podemos dar una base sólida si nosotros desconocemos la religión. No podemos dar una base sólida del ser humano si nosotros desconocemos... El funcionamiento del cuerpo, sí. por ejemplo. Entonces, Como un médico. ¿el hombre sí ha evolucionado? Claro que ha evolucionado. Digamos un ejemplo así. Jesús no dijo cómo invertir el dinero. No dijo hagan emporios, crezcan en dinero, sean ricos. ¿No? ¿Qué dijo? Te doy un talento. Con ese talento, úsalo y desarróllalo. Y cuando volvió, aquel que había dado el talento preguntó, ¿qué has hecho con él? Pues tú me diste 10, aquí están otros 10. Y dijo, siervo bueno y fiel, como has sido bueno en lo poco, ahora serás bueno en lo mucho y te voy a dar 10 ciudades. La religión, Jesús, la Iglesia Católica nos enseña a actuar bien en base a dos principios. Uno, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como Dios te ha amado. Entonces, volvemos al concepto del amor. La religión a lo que nos lleva, la religión católica nos lleva a hacer el bien, a amar al otro, a prodigar lo mejor que tenemos, a dar lo mejor de nosotros mismos. Y eso se da en cada uno de los bienes que el hombre ha constituido, fabricado, edificado, instalado, promovido a través de la civilización.
¿Qué ha permitido que lleguemos al día de hoy con nuestra tecnología? La civilización. ¿En qué se basa nuestra civilización? En un concepto de la vida cristiano. ¿En Oriente es otra cosa? Sí, en Oriente es otra cosa. Pero nuestra civilización, en el contexto que la conocemos, se ha basado en un concepto cristiano, una filosofía, una forma de ser, una forma de vida. Como bien dices, Genaro, hemos llegado hasta ahorita, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué hay acerca del fin del mundo y las profecías? Wow. Es un buen tema. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982771179. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando acerca del miedo, estamos hablando acerca del propio valor, estamos hablando acerca de muchas cosas interesantes y para ello contamos con la presencia de Edna Sarmiento. Ella es psicóloga, experta en el tema y bueno, pues aquí junto con Maricruz y contigo vamos trazando caminos de luces y color. Ok, ahora vamos a la anécdota. Este es un diálogo entre Sam y Frodo de la trilogía El Señor de los Anillos, exhaustos y a punto de perder la esperanza. Sam: es como en las grandes epopeyas, señor Frodo, las que de veras cuentan, tan llenas de oscuridad y grandes peligros que a veces ni siquiera dan ganas de conocer el final. Porque, ¿cómo podrían tener un final feliz? ¿Cómo podría el mundo volver a lo que era antes, después de que ocurren tantas cosas malas? Pero al final, todas esas sombras solo son pasajeras, y la oscuridad también pasa. Llega un nuevo día y cuando el sol sale otra vez es más brillante que antes. Esas son las historias que se quedan con uno, que significan algo para uno, aunque yo sea demasiado pequeño para entender por qué. Pero creo que ahora entiendo, señor Frodo, ahora lo sé. Las personas de esas historias tuvieron muchas oportunidades de volverse atrás, pero no lo hicieron. Siguieron adelante, porque se aferraban a algo. Frodo: ¿y a qué nos aferramos nosotros, Sam? Sam: al hecho de que aún hay bondad en este mundo y vale la pena luchar por ello. Edna, ¿y si pudieras hacer que toda persona pudiese valorar lo que son y actuar en función de eso, sin miedo, con paz a pesar de todo, cómo lo harías? Wow. Pidiéndoles que confíen en Dios, pidiéndoles que lean la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Hay veces que me dicen, pero ¿cómo lo hago si yo no entiendo nada de lo que dice la Biblia? Cada vez que vas profundizando y conociendo más a Dios, lo amas más y confías más y quieres más, porque justo es la sabiduría que necesitamos. No por nada nos sentimos cada vez más cómodos hablando de Él. Hay veces que en estos ambientes en donde estamos, cuando no se habla de Dios, y nosotros empezamos a conocer a Dios, queremos hablar de Dios y ya no cabemos. No sé si a ustedes les ha pasado. Nuestros círculos van cambiando, nos empezamos a frecuentar con amistades que saben más o que les gusta que les hablemos de Dios. Y ahí es donde nos sentimos cómodos. Y a veces yo tenía mucho este conflicto porque me decían, es que, pues, no sé, muy persinada y no sabes hablar de otra cosa. Es que no hay nada de lo que uno pueda hablar que no esté implícito la parte donde está Jesús, donde está todo lo que vivimos. Al principio igual yo no sabía cómo leer la Biblia, pero cada vez que me adentro a ella, cada vez que voy a misa, cada vez que voy ante el Santísimo, cada vez que hago alabanzas incluso a Dios, estoy más cerca de Él y más confiada, con miedo.
pero sé que hay Porque el miedo esperanza. es natural, pero... Sí, claro, Sí. pero sé que puedo confiar. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo haces eso? Se practica. Como cuando aprendimos a abrocharnos las agujetas, no nos quedaban bien al principio. Y poco a poco, hasta que ya no se nos desamarraban, ¿no? Y eso es lo que tenemos que practicar y eso es lo que yo haría. Infundiría más en la gente la esperanza, la fe en Dios, en Jesús, en nuestro Creador. Y los invitaría de verdad a que ahí es la respuesta. No por nada Él es el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Importantísimo que, Entonces que tú podríamos- nos lo digas. Podríamos decir, con lo que platicábamos antes del corte, hay que conocernos a nosotros para poder interactuar con el mundo en forma real. Porque si sé lo que soy, sé quién soy, entonces puedo ser para los demás. Pero parte de mí no solamente es mi cuerpo, sino es mi alma, y esa relación con Dios también contribuye a que, sabiendo que tengo una relación trascendente, puedo interactuar con los demás, pues con esa seguridad de que no estoy solo y a donde vaya está conmigo, y pues sí tenemos un destino. Eso nos da una causa y nos da un fin. Por lo tanto, pues estés donde estés y vayas donde vayas, estás bien, Claro. pase lo que pase. Pase lo que pase. Cuando tenemos la certeza, muchas veces, y cuando no, y ahora con la pandemia, tuvimos mucho miedo a morir. Tanto que fue pandemia, o sea, y el pánico nos llenó. Sí. Pero si supiéramos que somos eternos y en esa confianza, venga lo que venga, vamos a trascender y que solamente pues el cuerpo se enferma, pero mi espíritu y mi alma no. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo cuando sabemos que vamos hacia un lugar seguro? Y ahí se pierde, o sea, más bien, toda la confianza está en donde debe de estar. A lo mejor es un ejemplo de, pues sí, todo mundo, creo que todos los que nos pueden ver han sentido en algún momento miedo a morir o algún temor menor. Pero si el más grande, que es todos tenemos seguridad en que alguna vez ya no vamos a estar. Eso es algo cierto. Seguro, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que cuando ponemos la confianza en eso y en nuestra pues trascendencia, en nuestra eternidad, pues obviamente un cuerpo no va a significar mucho al final de cuentas. No quiere decir que no nos cuidemos y que no, ¿verdad? Pero es un tema más de confianza espiritual, pues. ¿Nos afecta lo malo que nos dicen en el entorno que vivimos? ¿Y cómo manejamos esta información para que no nos paralice y nos detenga? Ok. Es muy importante, como decíamos, saber de quién nos rodeamos. Que sepamos, sabiendo quiénes somos. ¿Se vale escoger? Sí, claro, Ok. tenemos el libre albedrío y eso está implícito. Siempre elegimos, siempre hay opciones. A veces tenemos o creemos que si dejamos de creer lo que nuestros amigos o de hacer lo que ellos nos piden, vamos a dejar de pertenecer. Y el signo de pertenencia Sí. es muy importante en el ser humano. Pero ¿a quién elijo pertenecer? A un grupo, a una sociedad que me está mandando mensajes negativos. Todos podemos discernir. Que te lastiman o que te impulsan a hacer cosas negativas en contra de ti, de tu familia, de tu... Las relaciones tóxicas, por ejemplo. Exacto. Entonces, todo lo que no nos nutre, nosotros podemos decidir. Primero, en cambiar nosotros para estar bien, reconocernos y a partir de ahí empezar a saber que pertenecemos y pertenecemos al bien. Y cualquiera que venga a decirnos, hey, ven, mira, esto hacemos y tal, y pues ok, y si no tomo una cerveza o 2 o 3, o si no voy a ese club, o si no me pongo pestañas, o si, como hoy las niñas que si no lo tienen, o tatuajes, no pertenezco. A ver, espérame, ¿tú realmente qué quieres? Si es tu decisión y eso te va a servir para tu misión, adelante. Pero no porque
de esa manera pertenezcas al grupo y te obliguen, ¿no? Exacto. Es un tema de decisiones, Sí. como bien dijiste. Pero para antes ver es a dónde quiero pertenecer. Y cuando tenemos muy claro nuestro signo de pertenencia, pues obviamente nos vamos a envolver en esos ambientes propositivos que nos van a ayudar a potencializar nuestra misión. Qué importante. Y Sí. qué interesante lo que dices, porque cuando buscamos una relación, todos necesitamos relacionarnos. Sí. Es parte natural. Tenemos miedo de dejar de pertenecer a algo o a alguien, y eso inicia un círculo vicioso de degradación, porque yo, por querer pertenecer, hago lo que me digan o acepto lo que no quiero. Cuando el principio de relación positiva sería: tomo lo que es el bueno, tomo los de mi lado, tomo lo que va bien, y a partir de ahí empiezo a tener una relación con Dios y con los demás en una espiral positiva. Totalmente. Sí, es muy importante que nosotros nuevamente volvamos a redefinirnos, a saber que podemos, a ver qué tengo, incluso se puede hacer una lista, eso es muy padre y va mucho a nivel de, no de cancha, sino yo recomiendo mucho el tema de poder escribir. Ajá. Y entonces en estas listas en donde vas definiendo, te ayude mucho a bajarlo de la nube, Ajá. como decimos, ¿no? La nube sabemos que existe y ahí está guardado. Y a veces decidimos creyendo que en la nube tenemos información. Pero ¿qué tal si lo traemos a esta realidad y entonces escribimos? Y es hacer una lista. ¿Quién soy? Ponemos arriba como título. Y abajo poner quién soy y empezar a listar. Soy Edna, tengo la piel clara, tal. Y hacemos la lista de quién somos. Soy psicóloga. Pues sí, los títulos a veces en algún tiempo me importaban mucho, pero ahora ya cuando empiezas a autovalorarte te das cuenta que pues sí son importantes los logros, pero no es lo principal. No, porque no es lo que te define. No, Sí. porque me llevaron a conocer muchas cosas de la psicología y para comprender al prójimo. Y eso es lo que me define, no como tal mi título. Y esa es la verdadera confianza. ¿Qué más le pondrías a tu lista? Pues le pondría a mi lista, pues tal vez a veces, fíjate, yo últimamente, cuando cumplí mis 40, dije, estoy subiendo de peso, pero me di cuenta que era normal. Entonces ya no puedo hacer el mismo ejercicio que hacía cuando estaba más joven. Y empiezas a redefinirte porque también identificas el ciclo de vida en donde debes estar. Súper interesante. Sí, claro, porque vamos por etapas. Entonces, no nos comparemos con las chicas jóvenes, porque ahí viene un tema también, ahí ya ven cuántas personas están en que pues me voy a hacer esto, me voy a dar una chaineadita. Porque no aceptan la edad. Una Porque no por aquí, otra aceptamos, por sí, allá. exacto. Y todo eso, pues, es reconstruirte, pero a nivel, pues, corpóreo, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo está tu interior? Entonces, cuando empiezas a hacer este ejercicio, pues, ya es una lista que yo hice, dije, claro, pero yo no tengo muchas cosas físicamente como en el pasado, pero hoy tengo muchos otros conocimientos y acercamientos con adolescentes, con las personas que atiendo, etcétera. Entonces, me di cuenta en esta lista, ¿ok?, de lo valiosa en la persona más valiosa que me he convertido. Y no es que antes no lo era. Tienes experiencia. Exacto. Entonces siempre, si ustedes comparan la lista entre lo que somos bueno y lo que consideramos negativo, muchas veces al ver la lista vas a decir, no, pues esto no está malo, y lo pasamos para acá. Y al final, al hacer ese ejercicio, siempre la balanza va a apuntar hacia el lado propositivo. Siempre, siempre, siempre. Háganlo y que nos escriban nuestros amigos para que nos digan. Hagan su lista y nos ponen en los comentarios cómo les fue. Muy bien. Por último, queremos un país donde se respeten las leyes, un país y un mundo, donde se respeten las leyes civiles y divinas para vivir sin temor. ¿Es posible en este tiempo y con las circunstancias que tenemos actualmente?
Sí es posible, siempre la esperanza por delante. Es posible porque lo que podamos aportar en esta parte donde somos influencer de todo, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y ese granito de arena, esa sonrisa al caminar, ese espíritu pues de apoyo entre unos, de caridad, va a ir sumando al otro, va a ir sumando al que está herido, al que está desprotegido. Y entonces no sabes en qué momento algo tan simple como una moneda o una sonrisa va a ayudar a esa otra persona a cambiarse, porque necesitan algo muy simple. Somos seres humanos y a veces queremos pensar que pues ya llegamos en la NASA a conocer el espacio, pero somos muy sencillos. Entonces, cuando nos damos cuenta que volver a los básicos, a estar bien con nosotros mismos, va a ser el cambio, es cuando realmente suceden milagros. Y eso es en lo que tenemos que darnos cuenta. Por eso creo firmemente que nuestro país, para empezar, está bendecido. Siempre tenemos a nuestra Virgen de Guadalupe. Eso sí. Y eso es muy esperanzador. Es como siempre volver a los brazos de tu madre que te va a proteger. Y pase lo que pase, ¿cuántas veces no hemos visto con la guerra cristera, que los ataques que tuvo también la Virgen de Guadalupe y hemos visto en la historia que ha prevalecido, y tanto ha prevalecido que aquí estamos nosotros y seguimos después de ¿cuántos años? Pues ya van a ser 500. Creyendo en ella. Sí. Y tenemos que poner nuestro granito de arena para que las futuras generaciones sientan todavía ese amor por las cosas de Dios, por las cosas que nos van iluminando en el camino. Vamos a cumplir 100 años en 2026 vamos a cumplir 100 años de la Guerra Cristera. Uh-huh. Y vamos a cumplir en 1531 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y el país sigue siendo rico en recursos naturales, rico en geografía humana, rico en, rico en valores y tradiciones todavía. Y eso, nosotros somos parte. Uh-huh. Reconocernos quiénes somos implica también ese ejercicio en de la lista también. Ese ejercicio de ese anota, ejercicio. porque no solamente es lo que tú crees y lo que ves en el espejo, sino lo que realmente existe. Bájenlo de la nube. En ti, dentro de ti. Todo lo que tengan dudas o lo que quieran tener claro, escríbanlo, hagan listas, agarren un cuaderno y una pluma especial y ya saben, como a veces queremos que... Y eso nos ayuda muchísimo. Con una cabeza de conejito, patita. Como patita, peludita, ya sabes, esas cosas. Y es algo especial y obviamente pues pidamos al Espíritu Santo en ese momento que nos ilumine y de verdad vamos a ser muy iluminados y cuando lo veamos reflejado por escrito vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Existe el miedo? Siempre. ¿Está implícito? ¿Es una emoción básica? Sí. Pero podemos elegir cómo, si nos guardamos, nos escondemos, o si nos defendemos y si salimos adelante. Pues ahora vamos a las conclusiones. Y aquí tenemos la caja de Camino de Esperanza. Ok. Con luz y color. Y hablando de luz y color, ahí tenemos papeles de colores. Okay. Que tienen una palabra. Si puedes leernos la palabra y darnos tu conclusión. Oh, valía. Valía. De lo que estamos hablando. Sí, de lo que... Pues, en conclusión, la valía es lo que somos, no es nuestro propio valor. Si yo ahorita te digo, este es un billete de 500 pesos, ¿ok? Uh-huh. ¿Cuánto vale? 500. ¿Cuánto vale? Ya nada. No, se pega y vas al banco y lo cambias. ¿Cuánto vale? 500. Uh-huh. Más hecho bolita. ¿Cuánto vale? 500. Esta es tu propia valía. Cuando tú sabes que arrugado, roto, descompuesto, planchado, nuevo, viejo,
¿Cuánto vales? Con una línea de expresión más. Claro. Con 3, con 4, sin pestañas, postizas, con uñas. O sea, valemos siempre lo mismo. Pero, ¿somos realmente un billete de 500 pesos o somos personas? Ay, ya se me fue de más. Siempre valemos, siempre. Y nuestro propio valor nadie nos los da. Tenemos la ventaja que no somos como este billete que, bueno, ficticiamente, nos imprimieron y nos dieron un valor. Sí venimos de una fábrica en donde tenemos impreso un valor y es infinito. Y tenemos que practicar, obviamente, ser valerosos e identificar dónde está nuestra valía, fuera de los espejos y los espejismos. Excelente. Pues muy bien, pues ahora vamos a las recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación? Bueno, no sé, ya hay un video. Bueno, sí, vamos a primero ponerlo del video. Okay, muy bien. El video que se me ocurre que pueden ver es El Circo de la Mariposa. Ya tiene bastante tiempo. Sí. Sí, y obviamente se ve pues las diferencias físicas de diferentes personas, ¿no? Entonces es muy interesante poder determinar y ver cómo en ese video pues cada uno tenía, es lo que me preguntaba, si estoy chaparro y si estoy esto y si... Ahí justamente en ese video del Circo de las Mariposas nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos un valor. Después sacaron la película esta del El Gran Hombre o El Gran... Showman. El Showman, ajá, Ay, en sí. donde... The Greatest. Esa es Exacto. una preciosidad. Esa película también se las recomiendo. Nuevamente toma la idea del Circo de la Mariposa porque es un circo, pero independientemente de eso, todo lo que hace este hombre, que era un hombre completo, guapo, etcétera, ¿no? Y logra salir adelante desde una posición social, pues, menor. Excelente. Y bueno, nosotros habíamos puesto como libro Nacidos para Volar. Ahí hay una cuarentena de triunfadores. Está escrito por José Ramón Velasco y pues lo que tú decías, ¿no? O sea, de qué manera y diferentes personas triunfaron, ¿no? Entonces, cualquier historia de esas podría inspirarnos, ¿no? Para salir adelante y triunfar. Y pues también las 6 decisiones más importantes de tu vida de Sean Covey, que también ahí hace una mención a los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, igual, para que conozcamos lo referente a nuestra propia valía, etc. Pues llegamos al final de nuestro programa. Te invitamos a que nos sigas en las redes sobre la plataforma de Luces del Siglo de Cancún para el Mundo. Y bueno, pues aquí te recordamos, te esperamos y juntos trazamos con luz y color caminos de esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias. El gusto es mío. Gracias por invitarme. por darnos luz y color en este camino de esperanza. Para servir. Hasta la próxima. Gracias.